¿No extrañas la comida yucateca? No. Aquí se come buena comida yucateca. Mira, quizás es importante darnos cuenta cómo ha cambiado el mundo en los 25 años que yo llevo aquí. Eh, que era cuando, bueno, creo que ya teníamos Windows 3.1 o algo. No, no es cierto, Windows 3.1 es anterior. No, pero no mucho, muy anterior. Windows 3.1 debe ser del 87, 88. Cuando yo me vengo aquí, en 1999, una de las cosas que yo decía en esta pequeña ciudad en la que vivo, 280,000 habitantes, digo, les hace falta un restaurante japonés. ¿Cómo es posible que no haya sushi? Esto no es, esto es inhumano. Había que ir a Barcelona o a Madrid a comer sushi. Eh, Ahora hay 3 o 4 restaurantes japoneses, incluido uno de Cinta Sin Fin. Bueno, son japoneses, son restaurantes chinos que han aprendido a hacer comida japonesa de una manera excelente. Y hay uno de Cinta Sin Fin que me gusta mucho ir, pues, va pasando la comida y tú vas agarrando y te cobran a precio de buffet. Hay muchos restaurantes japoneses, porque cuando se abrió el primero, nos peleábamos para ir. Restaurantes mexicanos había uno, unas señoras más bien panistas casadas con gente de posibles aquí en Asturias, habían abierto la Casa de México, centro cultural social, y que los viernes y sábados daba cenas. Y entonces con lo que podían más o menos importar y obtener y traer, hacían las comidas muy bien hechas, a ver, las manos eran las correctas, sabían lo que había que saber, pero luego no había los materiales. Por ejemplo, no se podía traer cajeta porque la importación de la leche procesada representaba no sé qué problemas para Europa o para la reglamentación española, etcétera. También los argentinos no podían traer dulce de leche, o sea que también no podían comer alfajores y estaban desolados. Y ese era el lugar donde se comía comida mexicana, en la Casa de México, viernes y sábados. Había que reservar con mucha anticipación, porque tenían un rasgo más o menos exótico, ¿no? En Estados Unidos los únicos tacos eran los de Taco Bell. No había como hoy hoy veía unas recetas de tacos de gambas, ¿no? En el New York Times. Entonces, bueno, abrieron restaurantes japoneses. Luego un amigo mío que nos conocimos cuando hacíamos música folclórica ya en nuestra más tierna adolescencia, Manolo, se vino para acá y empezó a poner restaurantes mexicanos. Tiene 2 ahora. Y hace unas enchiladas verdes que tiran de espaldas. Hace carnitas, hace mole a partir de cero. Le da la mano al metate, trae ajonjolí, chiles y todo, pero él lo hace, él muele el mole. Ahora las hijas las tienen en la cocina. eh, Son profesionistas, pero pues, también se van a la cocina a echar tortilla. Se come muy bien con Manolo, se come muy bien en 3 o 4 o 5 restaurantes mexicanos que hay aquí. Y una de las cosas que ha gustado mucho aquí en España son los tacos de cochinita pibil. Entonces ya hay cebolla morada y la cochinita pibil se prepara de una manera excelente. O sea que el mundo se ha globalizado en ese sentido muchísimo, muchísimo. Eh, Cuando tú vas a París y encuentras un excelente lugar de ramen, o encuentras buena comida francesa en Sarasota, en Estados Unidos, todo esto te habla de el estrechamiento de fronteras, la forma en que se ha encogido el globo terráqueo, porque todo lo tenemos más cerca hoy que nunca antes. Y yo creo que hay muchos jóvenes, sí, porque es normal, que no se dan cuenta de lo absolutamente novedoso que es esto y de cómo vemos el cambio los que cuando éramos pequeños sí fuimos la primera generación que crió la televisión en blanco y negro y con 3 canales. ¿Ves? Para niños había uno, el 5. El 4 era, pues no sé bien de qué. Y el 2 era el de las telenovelas y los noticieros. 3 canales, televisión en blanco y negro. Creo que todavía no tenía 520 líneas, o tenía apenas 520 líneas. No tiene la alta resolución que tenemos hoy. Que en nuestra adolescencia, en el bachillerato, tuvimos un amigo que tuvo su primera calculadora de mano que se programaba con tarjetitas.
que yo me acuerdo de la primera computadora que compró, yo estaba de asistente de investigación en un laboratorio de primatología que había en la Universidad Nacional Autónoma de México, y la fiesta que se hizo el día que llegó la primera computadora, que era un armario de este alto, porque iba a servir para procesar los datos, pues se hacían estudios farmacológicos con dos colonias de monos eh, etíopes, de macacos etíopes, que tenían este laboratorio en una zona fuera, por cierto, de la UNAM. Eh, lo que ha cambiado es enormemente impresionante. El acceso que tenemos a un montón de cosas es brutal. Y me preocupa a mí sonar como el abuelito de las batallas, pero por otro lado es que hay que entender que el mundo que estás viviendo hoy es radicalmente distinto del de hace 20 años, del de hace solo 20 años, yo no te digo el de hace 60, que la velocidad del cambio, como decía Deep Purple, por cierto, ahora en su nueva canción, eh, es más rápida que nunca y es enormemente enriquecedora. ¿Qué quieres comer? Comida hindú. No, tenemos un restaurante aquí que es magnífico de comida hindú. ¿Qué quieres comer? Todo. Ciudades así pequeñas como esta, incluso mucho más pequeñas, tienen una oferta gastronómica, cultural, de ocio, de diversión, casas rurales, para irte, en vez de irte al hotel y pasarte unos días en el campo, bien atendido, con desayunos maravillosos y comiendo, como se puede comer bien en Asturias, por ejemplo. Todo lo que hay a nuestro alcance hoy no lo teníamos a nuestro alcance hace muy pocos años. Y no quiero sonar así como muy, muy nostálgico, no estoy nostálgico del pasado para nada, me encanta el presente, es mucho mejor el presente que el pasado, todo pasado siempre fue peor, pero sí me interesa promover la claridad de que, eh, de que las cosas han cambiado muchísimo y van a seguir cambiando. Y es lo que me dice cuando mi hijo me habla de lo que quiere hacer mañana o en el día de mañana, en su futuro, y le digo, tú tómatelo con calma porque probablemente el trabajo al que te vas a dedicar todavía no lo han inventado, que es una probabilidad. Por supuesto, youtuber no era una opción cuando yo tenía 18 años.